quiero hablaros de algo esencial, que son los espacios vacíos. Cuando nos referimos a los espacios vacíos, hablamos de los espacios vacíos en el alma humana y en la mente y el corazón humanos. Un espacio vacío es cualquier cosa que no está ocupada por Dios, que no está rendida y que no está sometida al control absoluto de Dios. Un espacio vacío es una casa adornada o desocupada y barrida que es ocupada por un espíritu malo. Mirad, vivimos en tiempos de muchísima oscuridad espiritual. Hay una batalla espiritual que es una batalla entre el Evangelio de Jesucristo y un mundo que rechaza la autoridad de Cristo Jesús. En estos tiempos, y no son tiempos de ahora, sino esto viene de tiempo atrás, desde que en Edén se produjo el primer acto hostil del enemigo contra el ser humano, hay un mundo espiritual que tiene como objetivo causar daño a Dios. Pero claro, causar daño a Dios es imposible. La pregunta es, ¿quién es aquel que tiene la imagen de Dios porque ha sido hecho a imagen de Dios? Ese es el ser humano. Así que el diablo busca causar daño al ser humano porque es imagen de Dios. Busca profanar y degradar al ser humano, arrastrándolo a vicios decadentes, arruinando y degradando, humillando, porque de esa manera el enemigo se burla de Dios, causando esa ruina moral al ser humano. Los espacios vacíos no son territorios neutros. Los espacios vacíos son zonas que a lo mejor antes estaban rendidas a la autoridad de Dios, pero que ahora son territorio neutro. Y el enemigo de nuestra alma busca ocupar esos espacios porque reclama para sí un lugar en el corazón del humano. Porque es un usurpador y él ocupa aquello que debiera estar ocupado por Dios, pero no lo está. Cuando hoy en día rechazamos la verdad, rechazamos la dignidad del ser humano, rechazamos lo que es el plan ordenado por Dios para lo que es la familia, para lo que es la sexualidad, para lo que es el trabajo, lo que es el ocio, lo que es la adoración, entonces abrimos espacios vacíos que son puertas a la oscuridad. Y mucho me temo que hoy en día las puertas que nuestra sociedad está abriendo a la oscuridad son cada vez mayores. Estos espacios vacíos deberían de estar consagrados para el culto a Dios. El corazón y la mente del ser humano, el corazón y la mente de un niño deberían de estar ocupados en Dios, en lugar de ser un territorio neutro ocupado por algo que no es Dios y algo que no ama al ser humano. El diablo, los demonios, los espíritus caídos, como usurpadores que son, buscan ocupar ese espacio y recibir adoración. Un demonio ocupa el lugar de un ídolo para recibir adoración, como dice 1 Corintios 10:20, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y mirad este texto que es muy interesante. Lo que dice este texto es que toda idolatría es en sí culto a los demonios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Es decir, en el culto pagano, en el culto idólatra, el demonio se sitúa en lugar del ídolo y se complace recibiendo la adoración que solo debemos al único Dios verdadero, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No existe un territorio neutro en la adoración, porque Dios demanda exclusividad. No hay nadie como Dios, no hay nadie semejante a Él, no hay nadie que podamos comparar a Dios. Por eso hemos recibido la orden de no hacernos ninguna clase de imagen de Dios, ni en el cielo ni en la tierra, nada, porque nada hay semejante a Dios. Dice Isaías capítulo 8, versículo 13,
al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea a Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y lo que está diciendo aquí en el contexto es que en medio de tiempos de mucho temor, de mucha amenaza, debemos de tener bien claro que por encima de toda autoridad está la autoridad de Dios. Por encima de toda esfera de poder está el poder absoluto y eterno de Dios. No hay poder comparable al poder de Dios. Y nada nos debería de causar temor, porque no hay nada más temible que Dios. Por supuesto, para aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, no hay temor en la fe. Pero también sabemos que no hay poder más temible que el poder de Dios. Por lo tanto, no debemos dar culto con nuestro temor honrando a las amenazas por encima de Dios. El otro día, en la iglesia local de la que soy parte, hablaba con un grupo de chicas jovencitas que estaban muy preocupadas por el asunto de la guerra y la muerte. Cuando nosotros le damos honor a la guerra ofreciéndole nuestro temor y nuestro miedo, estamos dejando de lado a Dios. Y estamos ignorando que Dios es el que pone límites a los reyes, a los tiempos, y es el que tiene una agenda y un día marcado. En el calendario de Dios hay un día en el que Él juzgará a las naciones. Y todas las naciones serán quebradas como si fueran un vaso de cerámica de alfarero, y todos los enemigos de Jesús serán puestos como estrado, como escalón a sus pies. Por lo tanto, a Yahvé de los ejércitos, a Él santificad, sea a Él vuestro temor y sea a Él vuestro miedo. Si Cristo Jesús es el Señor de todo, solo cuando Él sea Señor de todo en nuestras vidas, podremos experimentar auténtica libertad. Porque la libertad auténtica no es neutralidad. La libertad auténtica es rendición a Cristo. Un terreno vacío en tu corazón, ocupado por el afán, el deseo de prosperar, el trabajo o incluso algo tan bueno como la familia, puede ser un terreno vacío que el diablo utilice para alejarte de Dios, hacerte daño y herirte. Dice la Escritura que Cristo Jesús nos puede hacer verdaderamente libres, Juan capítulo 8, versículo 38. Y en estos tiempos de oscuridad, donde Dios es burlado, donde lo que Dios llama abominación y degradante, los seres humanos lo tenemos por sublime, hay dos refugios. Uno en la familia cristiana, un lugar de protección, de seguridad, de sanidad, un lugar de fortaleza y un paraguas frente a toda la maldad que hay en este mundo. Lo otro es la iglesia de Jesucristo, hogar para el creyente, familia de Dios, rebaño de Dios, columna y baluarte de la verdad. Que Cristo sea todo en todos. Y con esto quiero decir que tanto la familia como la iglesia son lugares donde Cristo tiene que ser formado, engrandecido y donde Él tiene que habitar de manera rica y abundante en cada uno de nosotros. Este mundo de oscuridad quiere expulsar a Cristo de todos los lados. Es más, va a aceptar cualquier cosa menos Cristo. Va a aceptar el Islam, va a aceptar cualquier ideología, va a aceptar ideologías políticas extremas a la izquierda, a la derecha, al totalitarismo, antes que a Cristo. Este mundo va a ser tolerante con cualquier cosmovisión, excepto con Cristo. Y desde niños, este mundo y sus ideologías se han ido apoderando de las escuelas, por supuesto de los medios de comunicación y por supuesto del Estado. El Estado es la nueva Babilonia
que se ha rendido a los intereses de la bestia, como dice Apocalipsis capítulo 17. Este estado, que muchos consideran protector, benefactor, una especie de lugar de seguridad, en realidad no lo es, porque está casado con la falsa iglesia, con el dragón y con todos los enemigos de la iglesia, la amada del Señor. Y porque va a aceptar cualquier cosa antes que a Cristo. Por lo tanto, nuestro refugio es la familia cristiana, el hogar, el matrimonio, los hijos y la iglesia de Dios. Y el papel de la iglesia, ese refugio que ofrezca alimento espiritual. El papel de la familia debe ser un refugio que ofrezca alimento espiritual. Y es más importante que nunca que las familias y que las iglesias se ore, se explique la Biblia y ninguna otra cosa salvo la Biblia, se lea la palabra de Dios, se practique el arrepentimiento, la limpieza, esa saludable disciplina de dar cuentas unos a otros y evitar que los rincones de oscuridad ganen terreno para que las cucarachas y todos los seres espirituales de oscuridad, de podredumbre, ocupen espacio en esas zonas descuidadas de nuestra alma y de nuestra vida, por medio de la confesión, el arrepentimiento, la obediencia, la rendición de cuentas y el señorío de Cristo. La familia cristiana es una institución sagrada, eterna, creada antes de la caída del ser humano. Y cuando la familia cristiana tiene a Cristo Jesús como su centro, apoyo y roca fuerte, es un lugar de sanidad maravillosa. Debemos de ocupar tiempo en nuestras familias, en el cuidado, en la enseñanza espiritual, en el enseñarnos mutuamente unos a otros con la palabra de Dios, y en las iglesias también. El primer enemigo de la iglesia hoy en día es el entretenimiento, porque en esta guerra espiritual el entretenimiento lucha por ocupar espacio en la vida del creyente. Y el primer pecado de este mundo sin Dios es no te aburrirás. Pero el creyente tiene que aprender a encontrar disfrute y gozo en Dios, la palabra de Dios, la comunión con los hermanos, la vida de oración, la presencia del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No soy profeta ni puedo hacerme una idea de lo que pasará dentro de 10 años, pero de lo que estoy seguro es de una cosa. Nuestra sociedad, aquí en España, vamos a cosechar lo que estamos sembrando ahora. Estamos educando a una generación en el endiosamiento propio. Estamos educando a toda una generación en vivir vidas completamente desconectadas de Dios, en una autonomía absoluta de Dios, donde Dios ni siquiera reine ni en nuestra identidad, ni en nuestra sexualidad, ni en nuestra economía, ni en nuestra justicia, ni misericordia. Un lugar donde el Estado lo es todo. Él nos provee de todo. Él es nuestra seguridad y nuestra paz, no Dios. Y por lo tanto, Él, el Estado, la Babilonia espiritual, es la que dicta lo que está bien y lo que está mal. Es la ley y es el Dios de este mundo, gobernado por el príncipe de este mundo. Dentro de unos años, estos niños que han sido educados por familias y por maestros en una cultura sin Dios, van a ser adolescentes, van a ser adultos y van a vivir vidas que van a ser afectadas profundamente por el pecado. No quiero ni imaginarme las heridas que este mundo sin Dios va a causar en los seres humanos tan preciosos para Dios. Y es entonces cuando las familias y las iglesias vamos a ocupar un lugar de luz y de esperanza y de sanidad para estas personas tan dañadas por esta cultura sin Dios, por el pecado que causa ruina y daños
tan grandes. Pero el Evangelio de Dios es poder para salvación. Y para aquellos creyentes que andan atemorizados por todo este mundo que está revuelto, no perdamos de vista que Jesús viene pronto. Todas las señales que Jesús nos anunció se están cumpliendo. Se llevan tiempo cumpliendo. Desde que el Hijo vino, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. Y todas estas señales se están cumpliendo. Y todos percibimos que vienen tiempos que vivimos en tiempos de profunda oscuridad espiritual y que todo se está acelerando. Como dice Apocalipsis al principio, las cosas que deben suceder pronto, y la palabra pronto es que se van a ir desencadenando a gran velocidad. El fin de la historia es Jesús. El propósito de la historia es glorificar al Hijo de Dios que murió y resucitó. Y nadie va a frustrar los planes de Dios. Este mundo está herido de muerte, esta bestia está herida de muerte, herida por Cristo en la cruz de muerte, y este mundo le espera una restauración donde Jesús será el centro de todo. La adoración será ininterrumpida, día y noche, y el Hijo de Dios será llamado bienaventurado por todas las naciones. Esta guerra parece perdida, pero simplemente está en sus últimos momentos. Por lo tanto, el que es santo, santifíquese todavía. Busquemos la presencia de Dios en cada momento, en cada minuto, ayunando a los placeres de este mundo, buscando la abundancia de la palabra de Dios, la presencia sanadora del Espíritu de Dios, nuestras mentes que estén llenas con el consejo de Dios para ser libres de la corrupción que hay en este mundo que nos invade y que llama cada día a nuestras puertas porque está dentro de nuestros hogares por medio de las pantallas que pueden ser instrumentos de bien o de mal. Que el Señor nos guarde y que el Señor encuentre una iglesia bien dispuesta. Amén.